En Brasil pasan cosas y pasan cosas muy fuertes. También hay una crisis política en Brasil porque Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, ayer fue condenado por la Corte Suprema, corte que dio una sentencia definitiva a condena a prisión por 27 años por el golpe de Estado que ordenó y comandó Jair Bolsonaro junto con otros cómplices. Hay otros 7 imputados y condenados por el golpe de Estado que pretendió dar cuando ganó las elecciones Luis Ignacio Lula da Silva y no quería irse del poder Jair Bolsonaro. Nos va a explicar mejor todas las circunstancias un amigo, un periodista, un gran periodista brasileño, que es Marcio Rezende, corresponsal de RFI Brasil, versión brasileña de Radio France Internacional y de la agencia Noticias Lusa Oficial en Portugal. Marcio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Mariano, un saludo a todos los oyentes también. Muy ¿Cómo bien, están? gracias por atendernos. Sé que es un gran esfuerzo porque con la diferencia de horarios que vos trabajás para Europa, tenés otros horarios de sueño. Así que te agradezco muchísimo este, No, por favor. este contacto. Contanos un poco, a ver, ya sabemos que Bolsonaro fue condenado a 27 Sí, años de prisión. ¿Qué edad tiene Bolsonaro? 70, 70, o sea, 97 27, años. 27 años y 3 meses. Y 3 meses. Puede salir cuando tenga 97 años, o sea, prácticamente el resto de su vida en prisión, Jair Sí, Bolsonaro. puede haber algún ajuste en el tiempo de la sentencia, Ajá, puede todavía haber algún ajuste, ajá. no mucho, pero sí, y va a ser en algún régimen cerrado. Podría ser en prisión domiciliaria, todavía no está eso. Ajá. Los abogados pueden pedirlo. No está esa cuestión que existe en Argentina de 70 años, se puede pedir. No está, No, no existe eso. pero pero puede alegar cuestiones de salud. De hecho, ya no participó del juicio personalmente, alegándote cuestiones de salud. El domingo va a hacer una pequeña cirugía, algo menor. Acordate que él hace durante la campaña en 2018 le dieron un cuchillazo, puede alegar eso también, en fin, puede alegar y puede lograr, Y puede pero no lograr está claro eso, una... no es una regla como en Argentina que el tipo tiene 70 años y ya puede pedir. Claro. No, allá tiene que haber alguna cuestión comprobable. Decime, Marcio, para que los argentinos que no estamos tan al tanto, ¿cuáles fueron los hechos que se le imputan? Porque se habla de golpe de Estado, pero Sí, ¿cuándo fue ese golpe de Estado? ¿De qué manera se dio? ¿O de mira, qué manera lo perpetró Bolsonaro con todos sus cómplices que hoy están condenados? mira, él está condenado hay 5 cargos, Ajá, 5 condenas, y te explico más o menos la situación. En términos técnicos son abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, acá sería la figura de asociación ilícita, armada en este caso, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado, porque destruyeron cosas en ese ataque, acordate, el día 8 de enero de 2023. ajá. Un año antes, Bolsonaro y otros 7 exministros y ex jefes militares, hay uno que actualmente es diputado, y en Brasil igual se juzga por la Corte Suprema, el Supremo Tribunal Federal, y ese que es diputado va a cumplir cuando termine su mandato. O sea, no es que el tipo, yo soy diputado, no pasa nada. Entonces, un año antes comenzaron los planes para alguna ruptura del orden democrático si Lula ganara las elecciones, ¿no? Si ellos perdieran. Y yo me acuerdo que durante ese año, Lula, desde que había sido confirmado como candidato, estaba primero en las encuestas, siempre. Bolsonaro nunca lideró las encuestas, y sin embargo, parecía muy tranquilo siempre. Siempre parecía que como, bueno, algo va a pasar, ¿no?
siempre estaba muy debajo de las encuestas. Cuando entrevistado daba siempre la impresión de que iba a ganar. Más allá de ese triunfalismo que tienen todos los candidatos, parecía que algo sabía, no, era raro. Bueno, ahí la respuesta vino el día 8 de enero. Bolsonaro en esa ocasión, como parte del plan, estaba en Estados Unidos. Él se fue antes que asumiera Lula para no parecer justamente como parte activa del golpe, del intento de golpe. Muy burdo intento, pero habría funcionado si los jefes militares de las Fuerzas Armadas hubieran sido cómplices. Lo que pasa es que en ese momento, cuando pasó todo esto, ni la Fuerza Aérea ni el Ejército se engancharon. Y otro intento que tenían era que a partir de esas imágenes que se vieron en el ataque a los tres poderes en Brasil, allá en Brasilia, ellos esperaban que hubiera réplicas, que hubiera algún manifiesto popular por el país, cosa que no pasó. La gente miró por televisión sorprendida por todo lo que el 8 pasaba, de enero pero el 8 de enero, el día del recambio presidencial. No, el recambio fue el primer día de enero de 2023 y eso sucedió una semana después. Ajá. Y mandó toda la gente a las calles. Fue todas esas imágenes que vimos nosotros que se poblaron las calles de Río de Janeiro, de San Pablo, de Brasil. No, fue en Brasilia solamente. Ah, solamente en Brasilia. Solamente en Brasilia. No hubo réplicas en las principales ciudades, no pasó nada. Ah, mirá. Pero ellos esperaban que sí. Claro. Dentro de la locura que... ¿Vos te diste cuenta que todos los políticos entran en un momento en burbuja? En una Ellos megalomanía. Sí. Sí, ellos creen que está pasando algo en la sociedad que no está. Claro. Después se sorprenden. Ahora está pasando algo así con Milei, ¿no? Viste que de pronto, ¿qué pasó acá? Como si no hubiera un ajuste en el medio, ¿no? Claro, como pero, si bueno, la gente cosas... no estuviera sufriendo las propias políticas de Milei y después se preguntan por qué pierden las elecciones, ¿eh? Sí, acordate también cuando estaba Cristina en el poder, no es una cuestión ideológica acá, que ponían los aplaudidores, es como que necesitan entra en una burbuja. Exacto. ¿Viste? Y bueno, Bolsonaro vivía una burbuja. Vos viste que los militares siempre están preparados para una guerra, siempre se imagina, hay un enemigo en potencial. Bueno, acá, ahora fíjate una cosa, Mariano, estudiando la historia, el golpe militar de 1964 en Brasil, que duró 21 años, también fue una cosa medio rara. No es que derrocaron a un presidente, simplemente llegaron, tomaron así en silencio, el presidente no lo dejaron acercarse, no cerraron el Congreso, y cuando llegaron era para restituir el orden. Iban a llamar las elecciones, los militares allá en el 64, iban a llamar las elecciones, estuvieron un año diciendo vamos a convocar elecciones, primero vamos a... Acá iba a ser lo mismo. Bolsonaro tenía ese modelo. ¿Qué decía? ¿Qué iba a pasar? Golpe. Ellos iban a alegar que la población se estaba manifestando porque las elecciones no fueron limpias. Por eso durante un año estuvieron bombardeando el proceso electoral con fake news, con esto, cuestionando esto y lo otro, la transparencia de las elecciones, inventando que el voto electrónico no era seguro. Todo eso era parte de la trama. Por eso te decía que todo se construyó un año antes. Era la preparación del golpe. Y con la gente en la calle, ¿qué pretendían? ¿Que renunciara a Lula? La gente en la calle siempre es parte del teatro. Siempre que hay una destitución, se necesita un movimiento popular, supuesto movimiento popular, para un golpe. En el golpe de 64 había marchas por la patria, familia y la religión. Y esas marchas, hoy, en esa época no se sabía claramente, el acceso a la información no es como es hoy, pero eran también armadas, ¿no? Había algunas personas, ya se magnificaban las cosas. Y acá era parte de eso. Hay un personaje, Fernando Cermedo, un argentino, que fue parte de esa trama de desinformación, de fake news,
pero al final no fue procesado, ¿no? Bueno, Fernando Cerimedo es un asesor de campaña de Javier Milei, que todavía tiene mucha vigencia. Nadie sabe bien si sigue asesorando a Milei, pero fue el que inspiró a los tuiteros, a los trolls que tiene Milei. Estaban muchos en la oficina de Fernando Cerimedo, y ayer Fernando Cerimedo, lo empezamos y lo comentamos antes de comenzar el programa, declaró ante la justicia y confirmó todos los dichos de Diego Españolo por las coimas del Senado. Yo sé que vos vivís acá y estás al tanto de todo. Sí, claro. Y Cerimedo ahora aparece ratificando las coimas que denunció Españolo. No fue procesado entonces en la justicia brasileña, porque tenía mucho contacto con Bolsonaro, Cerimedo. Exacto. Bueno, de hecho creo que entra a Milei por ese costado, ¿no? Exacto, con Eduardo Bolsonaro, ¿no? Sí. Claro. No fue procesado, no fue objeto de proceso en este juicio. Ajá. Este juicio fue la Corte Suprema de Brasil la que puso como reos a esas 8 personas porque tenían fueros, ¿no? En su momento. Claro. En su momento. O sea, estamos hablando de la cúpula, ¿no? Exacto. De poder. O sea, Bolsonaro con exministros, son todos exministros, ex jefe militares, y uno de esos era jefe de la agencia de inteligencia. Con esto, Marcio, sí, se cae a pedazos el relato de Cristina Kirchner de que en la región o en el mundo hay un lawfare contra la izquierda que no quiere que prosperen los gobiernos de izquierda, porque los gobiernos de izquierda benefician a los pobres, entonces los tienen que meter presos, como a ella. Bueno, acá en este caso es Bolsonaro, que es ultraderecha y va preso, ¿no? Bueno, yo creo que esa visión tuya podría explicar el silencio de Cristina Kirchner, porque esta condena de Bolsonaro sería perfecta para que ella dijera atacar a la extrema derecha. Claro. Y ayudar a su amigo Lula que la visitó acá además. Pero no habló Cristina, no habló Cristina ni habló Milei. Está callada porque es contradictorio con su caso, claro. Claro, no habló Cristina ni tampoco habló Milei del tema, atención. Tampoco habló Milei, y bueno, ahí permitime, no sabemos por qué no habló. No viene hablando de Bolsonaro. Es raro. Pero fíjate, y bueno, si vos tenés una derrota el domingo y días después un amigo tuyo es derrotado también, es mejor, conviene no mostrarse muy amigo, ¿no? Claro, exactamente. Marcio, brillante toda la explicación que nos estás dando. Como siempre, bueno, sos un periodista súper informado de todo lo que pasa en Brasil, en el mundo y también en la Argentina. Así que es un placer escucharte y gracias por este contacto, estos minutos que nos explicaste muy bien lo que está pasando en Brasil. Esto es un triunfo de Lula también, ¿no? ¿De alguna manera? Totalmente. Y eso se conecta con lo de Trump, que viene aplicando aranceles para su amigo. Ese sí es amigo de Bolsonaro. Milei desapareció. Claro. Bueno, viene aplicando aranceles con Brasil, y la única cosa que Lula, digamos, lamenta es que todo esto no esté pasando dentro de un año, cuando habrá elecciones en Brasil. Claro. Y antes había dudas si Lula iba a ser candidato o no a un cuarto mandato, ¿no? Digamos, segundo consecutivo. Bien. Bueno, ahora ya no queda duda. Lula seguramente va a ser candidato. Seguramente, perfecto. Después de todo esto, va a ser candidato. Ahí está. Marcio Resende, brillante. Gracias por estar con nosotros, Un abrazo, Mariano, un saludo a todos los oyentes. Ahí está, Marcio Resende, como decíamos recién, es corresponsal de RFI Brasil y además de la agencia de noticias Lusa de Portugal, entre otros medios para los cuales trabaja.